Bien, nuestro tema de hoy se denomina las 7 actitudes de la fe y sus 5 obstáculos. Vamos a ponernos hoy frente a ese plan maravilloso de Dios en nuestras vidas llamado fe, la fe. Sabemos que la fe es algo maravilloso que actúa en el ser humano y por lo cual tenemos que adaptarnos tanto a su concepto como a su manera de obrar en nuestras vidas. La fe la podemos ver nosotros desde 3 puntos de vista muy importantes. Uno es la fe cristiana, la fe como una virtud y la fe como una revelación divina. La fe viene del latín fides, fidere, que significa confiar. Y esta palabra fe es utilizada en la terminología religiosa y relacionadas con las virtudes del cristiano, directamente del cristiano. Por eso es una fe cristiana, que parte del plan salvífico y mesiánico de Cristo. Sabemos que al hablar de plan salvífico es la salvación, y mesiánico del Mesías que había de venir. Estaba pronosticado desde los profetas hasta el día en que llegó Jesús en el nacimiento y la concepción de la Santísima Virgen María. Podemos definir que en la fe cristiana, la fe misma es aquella fuerza interior que nos permite al hombre someternos a toda clase de situaciones para tomarlas a nuestro favor en el nombre de Dios. O sea, por fe somos salvos por la debilidad del pecado. Ante nuestros problemas sabemos que por fe Dios nos los puede solucionar, y asimismo esa misma fe es la que nos puede dar la solución de estos. La fe se aplica en forma virtuosa al que está en el camino de ser sabio. Entonces la fe nos trae mucha sabiduría en nuestro obrar, porque sabemos que con la fe podemos cumplir objetivos que nos han marcado y que Él mismo, o sea Dios, está conforme con nuestro actuar, y también nosotros estamos convencidos de ella. Como virtud, sabemos que la fe sabe cómo poner a los demás a favor de Dios. Entonces la fe es el testimonio vivo y fehaciente de nosotros para mostrar un Dios que está en nuestra vida. Podríamos decir que la fe es el asentimiento firme de la voluntad de la verdad, basada sola y únicamente en la revelación divina. Este es un término ya a nivel teológico. Pues también podemos definir la fe como la adhesión del entendimiento a la verdad por la autoridad, y que sobre esto entonces nosotros podemos manejar cosas maravillosas en nuestra vida, como las causas por las cuales estamos siendo llevados a la presencia de Dios por medio de la fe. O sea, implica tanto un componente intelectual, ya que la fe no es un conocimiento sino un asentamiento. ¿Qué es un asentamiento? La gente pregunta a veces, bueno, estamos sentados sobre una fe, pero cuando nosotros hablamos, como dije ahorita, asentimiento, un asentamiento de nuestra fe y un asentimiento, es porque estamos convencidos de un consentimiento, una aceptación, un acogimiento, un beneplácito, una conformidad. Es como un crédito, permiso, placer, alabanza, fama, adhesión hacia Dios. Es el conjunto, digamos, de todo lo que nosotros tenemos frente a la presencia de la fe. Y esto nos marca a nosotros un protagonismo directo con Dios, y el protagonismo tiene que estar basado en las realidades. Como revelación divina tenemos nosotros la fe como una fe firme, absoluta y verdadera. Quiere decir que es las causas por las que nosotros nos hemos convencido de nuestra veracidad
de nuestra fe. O sea, podría decírtelo en pocas palabras, que tú debes creer que es verdad la fe que tú llevas en tu interior. Entonces, esta fe dependerán los elementos a los que nosotros nos hemos confiado. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, por fe la creemos. La sanación, cuando ocurre por fe, ¿cierto? El mismo don de la sabiduría, que por fe sabemos que sin tenerla la hemos recibido. Entonces, la integración más o menos completa de todas nuestras inteligencias, de todos nuestros actuares, de todos nuestros pensamientos, aún de todos nuestros sentires, está directamente realizada y llevada a nuestra capacitación para hacer valer de un modo más o menos efectivo las deducciones que realmente tenemos nosotros en el pensamiento, ¿cierto? Y de la información de nuestro consciente para hacerla realidad ante una fe. Podríamos manejarlo bíblicamente que la fe es aquello que nosotros no vemos, pero en el cual creemos. Y en la teología de la fe dice que es directamente tener la certeza y la plena convicción de lo que nosotros creemos, así es. Bien, al poder definir nosotros la fe como tal, tanto de una manera teológica, filosófica, divina, vamos a basarnos en nuestra predicación hoy leyendo dos pasajes bíblicos. El primero, el del paralítico, y el segundo, de la mujer que sufría derrame de sangre. Es donde estamos nosotros hoy enfocando nuestro tema. Bien, por favor cogemos la Biblia y nos dirigimos al Evangelio de San Lucas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 17 al 26. Dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron por el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban y alababan a Dios, y llenos de amor decían: hoy hemos visto maravillas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, en esta predicación queremos ver la fe de estos hombres desde el punto de vista, los obstáculos que hemos de vencer para sustentar nuestra fe perseverante. Bien, yo quiero que nosotros tomemos en nuestra imaginación este pasaje y nos lo metamos tan profundamente en él que la podamos vivenciar, que podamos hacernos partícipe de esta escena. La fe
en este caso estaba predicada por el reconocimiento de los hombres que eran amigos del paralítico. De hecho, el paralítico, ¿dónde yacía? En una cama. ¿Cuáles eran las cualidades del paralítico? No hablar, de pronto quejarse mucho, estar amarrado a una camilla que de hecho era donde lo transportaban. Me supongo que era mirar y pensar. Los que estaban en este momento promoviendo la fe eran directamente los que llevaban al paralítico, los amigos del paralítico. ¿Por qué? Porque ellos fueron y buscaron al paralítico en su casa, tuvieron que hablar entre ellos a decir, bueno, hay un hombre que sana, hace imposibles, sana enfermos, de pronto nos pueda ayudar con nuestro paralítico. Entonces, ellos tenían la plena confianza de que él sería restaurado. Entonces empieza a actuar este primer principio, que con la fe se tiene plena confianza en nuestra convicción o en lo que creemos. Ellos, además de eso, sabían que en aquel lugar donde se encontraba Jesús estaban ocurriendo milagros. Entonces, de pronto remotamente habían escuchado cosas que no habían visto. Entonces podemos empezar a mostrarles a ustedes que a veces el escuchar las palabras, el de pronto empezar a creer que van a ocurrir y formarnos de la plena convicción de que va a ocurrir, ahí empieza a actuar la fe. En los amigos del paralítico empezó algo así. Ellos amaban a su hermano, el amor al prójimo empezó en el principio de la fe. Dice en el versículo 17, el poder del Señor estaba con él para sanar. Óigame en esto tan tremendo. El poder de Dios hacía presencia en la vida de Jesús. Tal vez nunca nosotros nos hemos puesto a pensar, bueno, y Jesús, ¿de quién era hijo? Y todos cuando hacemos esta pregunta, oye, ¿Jesús de quién era hijo? De Dios. Claro que usó un mediador, al Espíritu Santo. Pero si nos ponemos a pensar directamente de quién es hijo Jesús, es del Espíritu Santo. Quien lo encarnó fue el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad contemplado en Padre y Espíritu Santo, y en ese momento la creación de su Hijo. Entonces imagínense en el poder del Espíritu Santo, tan grande y tan maravilloso que es, pues era el que acompañaba a su Hijo Jesús. Entonces el poder del Espíritu Santo era la presencia viva de Jesús ante la gente por sus milagros. Entonces la gente hablaba de lo que veía. Pero estos hombres fue de lo que escucharon y no habían visto. ¿Ven dónde va encaminada la fe? Y que tuvieron la plena convicción de decir, oye, allí están curando, sanando un hombre que es prodigioso, y queremos llevarlo para encontrar la sanación. Es como el apostolado que se hace en ese momento frente a Dios. Y es la fe que yo les decía a ustedes que se armaba como fe ministerial, cuando nosotros en este continuo trabajo que estamos haciendo nos damos cuenta que el poder de Dios más el poder del Espíritu Santo es transformador, restaurador y ministerial. Ministra. ¿Por qué? Por cosas que tú has escuchado pero no has visto, pero has creído en ellas. Bien, en este primer enfoque estos hombres tuvieron fue que Jesús era sanación física para el paralítico. Es mi explicación. Pero porque en Jesús ellos hallaban la respuesta a muchos días de... Yo quiero que escuchen esto. En Jesús hallaban la respuesta a muchos días de ir al médico y no encontrar respuesta. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Estoy enfermo, estoy angustiado y voy al médico y no me curo. Esto le pasó a estos hombres con el paralítico. Lo primero, iban al médico y no encontraban respuesta. El segundo, darle medicinas y no hallar mejoría.
¿Cuánta droga le estaban dando a este paralítico? Yo me imagino inyecciones, terapias, cosas anexas como férulas, bueno, qué sé yo, bastones para él poder andar o para poderse sostener, silla de ruedas. ¿Ves? ¿Cuántas veces nosotros nos adherimos a nuestras sanaciones a miles de anexos, drogas, terapias y cosas? ¿Ves? ¿Y cuánto tiempo hemos llevado en eso? El tercero, que es tremendo, los amigos, los familiares están lidiándolo y no encontrar a veces en su humanidad respuesta, porque no hay mejoría. Al contrario, cada día peor y peor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en esta situación que aún con ayuda, aún personas que están con nosotros, no encontramos nosotros la sanación? Hablemos de este otro punto de vista. El dinero que se gastaba, ¿cierto? E inoficiosamente se perdía porque no le servía para nada. O sea, se invierte la consulta, se invierte en la droga, se invierte en los elementos y no se encuentra respuesta. Entonces, ellos con mucha fe fueron y con dificultad sacaron al amigo de allí, porque estaban plenos y convencidos que en el hombre y lo que el hombre hacía y lo que en este momento se estaba formando para él no había solución. Entonces sacaron a su amigo de su casa. Yo supongo que hablaba de camilla, ¿cierto? Hablaba de una camilla. O sea que no había silla de ruedas, no existía en ese momento la silla de ruedas, o no estaba a su mano. Entonces tuvieron que llevarlo cargado. Yo quiero que empiecen a meterse en este punto cuando la fe que ellos tenían por algo que habían escuchado y que ellos tenían la convicción de que así era, tenía que empezarse a ejecutar en la vida de ellos, porque querían hacer algo al prójimo, a su amigo que estimaban mucho. Entonces, yo me imagino que lo primero que tocó fue sacarlo de la cama porque se estaba acostado, él no vivía en una camilla. Entonces, imagínense en el sacrificio que empezó al sacarlo de la cama e incorporarlo a la camilla, porque él no podía moverse. O sea, él no podía tener ningún movimiento, de hecho estaba paralítico y totalmente tullido. ¿Se imaginan que era llevarlo por las calles cargado? Y lo peor en ese momento era la murmuración de la gente. Oye, mire esto, mire cómo lo cargan. Y digamos, por decir así, la clemencia y misericordia de los demás. Ay, pobrecito, ay, cómo lo llevan, ay, ¿cierto? Bien. Para llevárselo y buscando ellos por medio de su fe a Jesús, buscándolo el sanador. Bien. Dice que cuando encontraron, o sea, seguimos metidos en la narración, pero que ellos cuando llegaron al lugar donde Jesús, donde él estaba, empezaron a encontrar una serie de obstáculos tremendos, una serie de obstáculos que ellos no se lo esperaban. Yo me imagino que mucha gente querrá decir, bueno, yo quiero por fe pedirle algo a Dios o conseguir algo con Dios. Buscamos por medio de Jesús su palabra y queremos que las cosas nos sean fáciles. Muchos hablamos de esa fe facilista frente a los proyectos de, ay, le pedí a Dios y Dios me lo concedió. Qué rico, Dios me ama mucho. Pero hay una realidad frente a la fe, es que la fe se da con obras. Y la fe sin obras es una fe muerta. Eso lo dice la Biblia. Miremos que ellos apenas entraron al lugar, me imagino que ellos creían que iban a tener tapete rojo. Ay, no, viene el paralítico y viene con sus amigos y ya los va a sanar Jesús. Pero no fue así. Directamente lo que encontraron fue una cantidad de obstáculos. El primero fue un obstáculo tremendo para su fe, y que muchas veces es un obstáculo tremendo para la fe de nosotros, ¿cierto? La multitud tan grande que estaba bloqueando el camino. Ahí encontramos nosotros este obstáculo tan tremendo cuando nos ponemos a pensar
Oiga, pero es que son muchas las necesidades del mundo entero. Nosotros somos una gota en este inmenso mar de gente con necesidades. Y viene uno a pedirle a Dios una necesidad sabiendo que millones de personas están clamándole a Dios y pidiéndole por su necesidad personal. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y será que Dios a mí sí me escucha? De pronto, ¿será que a mí sí me va a hacer el milagrito? Entonces, el primer obstáculo, el camino bloqueado por tanta multitud que quería conseguir un milagro de Jesús, de Dios, representado en su Hijo Jesús, en el Verbo encarnado. Entonces empezábamos a encontrar nosotros frente a esto algo tremendísimo, tremendo, que empezaba a romperles a ellos su fe. Era, oiga, tanta gente y tienen el camino bloqueado y el lugar lleno, no hay por dónde pasar ni a dónde dirigirse, y ellos cargando, yo me imagino que eran más de 4, de pronto pudieron haber sido 5, qué sé yo, que tenían que cargar en cada punta la camilla y llevarlo. El segundo obstáculo que empezamos es que no había ni siquiera cómo meterse dentro de la casa para llegar al lugar que ellos necesitaban llegar. Entonces en ese momento ellos hubieran podido fácilmente decirle a su amigo paralítico, como se llame, lo sentimos mucho, hicimos el intento, pero como ves, no fue posible, no hay cómo hacerlo, no hay poder humano que le diga a esta gente, quítese que llegué yo, ábrame en camino que llevamos un enfermo. Si todo el mundo tiene la misma necesidad que tengo yo, tiene lo mismo que yo deseo y quiere conseguir lo mismo. Entonces, este obstáculo que empieza a manejarnos a nosotros, empezamos a ver los obstáculos que no nos permiten lograr nuestro objetivo, nuestro milagro, no poder trabajar con nuestra fe. Hubieran podido decir estos hombres, bueno, te llevamos a casa, pues igual ya estamos cansados, nos trajimos todo lo que tocó pasar, supongo yo, ¿no? Le hubieran podido decir, oye, es que no puedes estar afuera porque mira, ha pasado mucho tiempo y de pronto la brisa, el sereno, el clima, qué sé yo, pues te va a afectar, ¿cierto? O sea, hubiéramos podido empezar a sacar cualquier disculpa de nuestra fe, o no encontrar respuesta a nuestra fe. Así hubiera podido ser con el paralítico. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida vivimos y estamos frente a la disculpa, al no batallar, al darnos por vencido en el primer intento, el de no encontrar respuesta y decir cualquier cosa que se nos viene a la mente o a la cabeza? Podríamos haber dicho frente a esta actitud, no, es que el Señor está muy solicitado o está muy ocupado, en fin, cualquier cosa así, porque así es que actuamos. Es el Señor, imagínense, con tantas cosas, ¿qué se va a poner con uno que, como uno que es pecador, como uno que, Mira ese sentimiento tan tremendo que pudo haber existido con ellos. Pero no lo hicieron, ellos no hicieron eso. ¿Qué hicieron? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos llegar al Señor? ¿Cómo podemos hacer que nuestro amigo llegue donde necesita estar? Entonces entró en ellos un actuar. Entró en ellos algo determinante. Y aquí empiezan las 7 actitudes de la fe. Miremos la primero. Nótese la actitud primera de la fe. Fue la determinación. La primera se llama una fe determinada. Fue el actuar, es decir, hagámoslo de una. Esto es para adelante. Para atrás no podemos porque necesitamos conseguir nuestro milagro. Cuando tú estás frente a Dios, lo primero que necesitas, hermano, es una fe determinada. Una fe que venza la primera dificultad. Una fe que no te va a dejar tirado en el camino y que no te va a hacer desfallecer en tu intento. ¿Quieres conseguir algo delante de Dios, mi hermano? Ten una fe determinada como el primer paso.
una fe determinada, la fe que no permite desfallecer al primer obstáculo que se anteponía entre el objetivo de estos hombres más la sanación de su paralítico. Entonces, ¿qué ocurre? Mis hermanos, que ustedes tienen que empezar a transmitirse frente a su fe con una determinación constante, firme y verdadera, una fe determinada. Entonces, alguien de los que estaba ahí se acordó del techo. Uno de los amigos dijo, oiga, pero si es que si por debajo no podemos, pues ¿por qué no vamos por encima? Entonces sale la segunda, que se llama la fe recursiva. ¿Qué es la fe recursiva? Y yo no sé si tal vez alguien haya corrido a su casa, de pronto, digo yo, ante esto con el paralítico, a traer una escalera para subirlo al techo. O no sé si hayan llevado una soga, ¿cierto? Que creo que fue lo que pasó, porque cómo lo bajaron después. O sea, la fe recursiva puede decir los elementos que nosotros tenemos que buscar para llegar al lugar donde tenemos que llegar, ¿cierto? Hay que subir a este paralítico al techo, pero ellos no podían decir yo soy Superman, super ratón, qué sé yo, voy a saltar porque soy saltador olímpico, sino dijeron, bueno, vamos a ver qué recursos tenemos nosotros para subir el paralítico, y necesitaron fuerza, la fuerza personal, necesitaban elementos como la soga, la escalera, de pronto el martillo, qué sé yo, tantas cosas, porque, oiga, pónganse a pensar ustedes que el techo lo iban a quitar, y necesitaban un martillo para desclavar las puntillas o para zafarlo, ¿cierto? Unos alicates para zafar el alambre, pienso yo, en fin, todos los medios que ellos pudieron utilizar para lograr su objetivo y así poder sustentar su fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe en nuestra vida? Y bueno, digamos, nos determinamos a lo que queremos conseguir, pero ¿qué vas a hacer para conseguir esa fe? ¿Cuáles son los recursos? Tenemos la oración, ¿cierto? Tenemos la Eucaristía, por decir algo. Tenemos tantos recursos para conseguir nuestra fe. ¿Y cuántos empleamos? Y aparte de eso, tenemos el actuar de esa fe. O sea, si necesitas la oración, te toca ponerte a orar. Si necesitas la Eucaristía, te toca ir a donde el sacerdote. Entonces, tantas cosas que tenemos que nosotros hacer con la fe recursiva. En todo caso, hicieron todo el esfuerzo y empezaron a actuar con la fe recursiva. Listo, vamos a subir el paralítico, no nos podemos quedar aquí, la gente no nos deja pasar, vamos a conseguir los medios para subirla. Viene la tercera actitud de la fe, que se llama la fe atrevida. La he titulado yo, a título personal, la fe atrevida. ¿Por qué? Porque estos hombres, para hacerlo lo que querían, tenían que empezar a hacer cosas sin pensar, escúchenme la palabra, sin pensar, ni importar los riesgos que iban a correr. Claro, porque si uno se sube al techo y el techo está podrido, dañado, pues se puede caer y el paralítico ya no son uno, sino son dos, ¿verdad? Podría decirse en el momento en que estamos subiendo, podría caerse el paralítico, oiga, y tras de que cotudo con paperas, tras de que se cayó, pues más encima, paralítico, pues lo acabamos de dañar, ¿cierto? No sabían los peligros ni los sacrificios que se tenían que hacer para atreverse a realizar esto, pero de fue una fe atrevida, lo vamos a hacer y no importa hasta dónde, pero de que lo logramos, y de que salimos adelante, salimos. Entonces es una fe que se atreve a hacer las cosas, que no solamente se quedan en la mente, sino que también tienen que realizarse, ir a la acción. Entonces, si nosotros estamos mirando eso frente al objetivo de la fe atrevida, tenemos que decir que tenemos que amarrar, tenemos que subir, tenemos que buscar cosas, tenemos que emplear nuestra misma fuerza, tenemos que hacer lo que sea, pero tenemos que conseguirlo, atrevernos. Imagínense que este paralítico envuelto en una camilla, tanto como para poder transportarlo por el techo, entre varias personas, como así poderlo bajar. Bueno, vamos a ver la otra actitud de la fe, digamos la cuarta actitud de la fe, es la fe certera. Certera, ¿qué significa? Que es precisa, que da en el blanco,
que está directamente en el objetivo que nosotros nos proponemos, ¿cierto? Esta fe certera, vamos a mirarlo en esta forma. Ellos analizaron dónde era el lugar correcto. Mire la parte de decir lugar correcto. Porque muchos llevamos nuestra fe a lugares incorrectos, mi hermano. A veces sabemos que es que el brujo que lee las cartas, el que nos adivina, ese es el que nos va a ayudar. Entonces, esa es la fe que le vamos a poner a él. Pues estás incorrecto, no es lo correcto, ¿cierto? El lugar correcto donde se hallaba Jesús es el lugar donde tenemos que buscar nuestra fe certera, a donde le vamos a pegar, a donde vamos a ir. ¿Ellos qué hicieron? Yo me imagino que empezaron a escuchar, bueno, si él le hablaba, o tuvo que tener dos posibilidades. Una, estaba en el centro y la gente estaba alrededor, o estaba al frente y la gente y el auditorio estaba hacia atrás, porque la puerta no los dejaba entrar. Entonces yo me imagino ellos alzando, mirando, buscando, ¿cierto? Alzaba una que otra teja, porque en esa época no había el techo como lo hacen ahora, que es todo vaciado, sino eran tejas y eran paja. Entonces ellos escarbando o el techo o las tejas, mirando dónde era que estaba, para ver el lugar exacto donde se encontraba Jesús. Y ahí es donde nosotros estamos llevando la fe certera, que debemos buscar a un Dios directamente donde nuestra fe lo cree, donde nuestra fe sabe que está, no donde nos dicen que está, donde supuestamente se dice estar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la fe, porque terminamos nosotros yéndonos para lugares donde nuestra fe es manipulable. Si sabemos que nosotros tenemos una fe como una cédula de ciudadanía. ¿Qué es la cédula de ciudadanía? Un documento privado, así es la fe, y que le das el uso o la muestras a quien se le debe mostrar. Y especialmente cuando las autoridades no lo exigen, nosotros decimos, yo soy fulano de tal y esta es mi cédula. Así es la fe. Cuando te queremos decir, bueno hermano, ¿y tú a qué perteneces? Ay, sí, a la iglesia católica. Si me lo pregunta un cristiano. Si eres realmente católico, saca tu fe y di, sí, soy católico y amo mi iglesia. O si eres cristiano, pues abre tu corazón y di, yo soy cristiano porque tengo la convicción de lo que yo creo, así es. Y créanme que los caminos es uno solo y Dios es uno solo. Pero tenemos que defender nuestra fe como tal. Y no una fe vulnerable, porque no sabemos si de pronto Dios está allí o está allá. No, la certeza de dónde está Dios y cuál es el lugar verdadero que tenemos que buscar. Entonces, allí es donde abren el hueco y bajan a los pies de Jesús al paralítico. ¿Para qué? Para conseguir la sanación, que era el objetivo primordial para ellos tener la fe. Dice la palabra, al ver la fe en ellos, y nace allí, yo quiero que escuche, la quinta virtud. Al ver la fe en ellos y nace allí la quinta virtud. Se llama la fe auténtica. ¿Qué es la fe auténtica? Es aquella que solo Dios y el Espíritu Santo, en este caso, se ven en los ojos que Jesús vio. Me voy a dar a entender. Es la fe verdadera. Es la fe que se transmite a través de lo que tú deseas y se brota por tus ojos, porque tus ojos son el espejo del alma. Es la fe que no engaña, la que no se manifiesta con palabras, sino con los ojos de aquellos que realmente lo creen. Es la fe que uno ve en los ojos cuando ves la Eucaristía y dice, este es un pan, pero mi fe y mis ojos ven a Cristo consagrado. Es la fe que nos transmuta, que nos transfigura, que nos transforma, que nos mete en la realidad de lo que la demás gente no ve, pero con mi fe yo estoy viendo. Es todo aquello que se va en la fe transparente, en la fe limpia, en la fe que brota de la pureza del alma, la que se siente y se transmite con solo la presencia. ¿No te ha pasado que muchas veces tú sientes la unción de una persona al pasar a tu lado, cuando está frente hablando de la palabra, y no necesitas verlo para sentirlo?
Es esa fe que sabemos que Dios está ahí por lo que se habla, por lo que se siente, por lo que se dice. Y no necesitas ver. Es como esta palabra, si esta palabra te está tocando y Dios está actuando en esa palabra, tú sabrás que el poder de Dios está en la palabra, porque no es el hombre quien habla, es el Espíritu Santo quien se está transmitiendo en tu vida. Es esa fe auténtica que brota por los poros, se podría decir que es la fe que da piedad, misericordia, bondad. Prácticamente la fe que nos hace decir a cada uno de nosotros que son personas de mucha fe, que son personas tocadas de Dios. En este momento, cuando Jesús ve la fe en ellos, dice al paralítico: hombre, tus pecados han sido perdonados. En aquellos hombres que tienen un conflicto circunstancial, digámoslo así, por la situación, es el resultado no esperado. Yo quiero que miremos esta palabra donde dice, vio la fe de ellos. ¿De quién? ¿Del paralítico? No era. Era la fe de los hombres que tuvieron que vencer los obstáculos, tener las virtudes. Fueron los hombres que se arriesgaron. Fueron los hombres que fueron a la conquista de lo que querían, que buscaron su milagro en el lugar correcto, buscando directamente al que sí podía sanar. Pero fue una desilusión total. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esta fe fue una fe desilusionante, por así decirlo, porque ellos iban era por la sanación del paralítico. Yo me imagino que al abrir el hueco y bajar el paralítico, pues llamó la atención de muchos que decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Los ruidos al romper y bajar una persona. O sea, la admiración de la gente, por decir algo, la admiración del mismo Jesús. Vio la fe de ellos, que no se fue una fe simplona, una fe desabrida, una fe sin gusto, como dice la palabra, sin la sal. Eso que nos identifica que los sabores tienen, las comidas tienen un sabor especial. Y entonces al verlos, Jesús da una solución que no era la que esperaban ellos. Ellos decían, qué rico, queremos que Jesús sane el paralítico. Y se para Jesús frente al paralítico y le dice, hombre, tus pecados te han sido perdonados. Y entra en aquellos hombres el conflicto circunstancial por el resultado no esperado que ellos habían pedido. Y con tantas características que lo habían realizado. Yo me imagino diciendo, Ave María. Pero si nos tocó traerlo, cargarlo, ver la gente, empezar a conseguir cosas, tenerlo que subir, tener que buscar dónde es, empezar a romper, tener que bajarlo, tener que colocárselo a sus pies, y resulta que lo que nosotros queríamos no se ha dado, que lo que nosotros queríamos no se está realizando. Imagínense, volvemos otra vez al doctor, volvemos a las medicinas, volvemos a lo antiguo, porque lo que nosotros queríamos no se dio. Miren, mis hermanos, cómo estamos nosotros perdidos frente a la fe realmente de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y decía la palabra, ¿qué será mejor? Decir, tus pecados han sido perdonados, o decirle al paralítico, levántate y anda. En este momento, todas aquellas personas, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban pensando todas aquellas personas? Pues que lo que hicimos, pues no sirvió para nada. Que lo que vamos a hacer ahora, porque lo que estamos haciendo no tiene una realización fundamental de nuestras vidas. O sea, tantos criticamos aún cuando pedimos las cosas y se nos dan las que no quieren. Son otro resultado totalmente diferente. Yo pienso, y de pronto me llena mucho en mi corazón, que aunque estemos bien seguros de nuestra fe, de decir, Dios sana al paralítico, de decir, Dios me va a dar el milagro que yo necesito, que estamos seguros que nuestra fe es tremendamente sustentada en Dios, quedamos estupefactos cuando vemos cómo Dios actúa en nuestra vida. Y dice la palabra que Dios actúa de maneras que no podemos comprender. Y eso no lo entendemos nosotros. Si nosotros nos miramos ahí,
frente a los amigos del paralítico y el paralítico, yo me imagino que ellos se quedaron de una sola pieza. Se quedaron abismados. Bueno, dirán ellos, bueno, listo, pues como no era tan importante los pecados, bueno, les son perdonados los pecados. ¿Y qué hacemos? ¿Volver a subir al paralítico aquí para arriba? Me refiero al hueco, porque había tanta gente. Y otra vez con las cuerdas, o sea, las ataduras. Las cuerdas son símbolo de atadura. Otra vez la camilla, que es el lugar de estar postrados nosotros en la vida. ¿Cuántos andamos caminando en la vida y estamos postrados ante los vicios, ante los mismos pecados? Y seguir con la misma enfermedad encima. Entonces nace allí la sexta virtud. Yo quiero, hermanos, que toquen su corazón con las virtudes, especialmente las que estamos haciendo. Y yo creo que por el tiempo no vamos a alcanzar, vamos a tener que hacer el segundo programa para seguir en esta predicación. Dice la fe inesperada. Es la fe que nosotros tenemos que estar elocuentes, abiertos, totalmente dispuestos a que pase lo que tenga que pasar y lo que Dios quiera que pase en nuestra vida. La fe inesperada es la fe a la cual esperamos un resultado férreo y seguro que Dios, no según nuestros propios criterios, sino según el criterio de Dios, no es lo que nosotros esperamos, sino que es el resultado de nuestra fe para nuestro beneficio, viene a ser más importante a los ojos de Dios por ser la más conveniente para un hijo suyo. ¿Sí me doy a entender? Porque es la que no involucra tanto su integridad física, emocionalmente relacionada, como estrechamente relacionada con la salvación. Porque el paralítico pudo morirse apenas lo sacaran de ahí, eso solamente lo sabe Dios. ¿Ves? ¿Y dónde iba a quedar su alma? En la condenación. ¿Dónde iba a quedar ese paralítico sabiendo que en su vida había sido tan pecador? Porque al decirle tus pecados han sido perdonados, es porque tenemos que reconocer que muchos de nuestros paralíticos, de nuestra vida paralítica, y nosotros que a veces somos paralíticos andantes, estamos llenos de pecado, y que nos importa más la parte material y física, como decir nosotros en nuestro interior, estamos puros, santos, para tener a tiempo nuestra salvación. Entonces, en esta fe inesperada, o en este caso del paralítico para Jesús, fue más importante la sanación de su alma que la de su cuerpo, ¿cierto? Era mucho mejor que heredar al reino de los cielos estando con un cuerpo lisiado que condenado a muerte eternamente con un cuerpo sano. ¿Me doy a entender? Que para Dios es muchas veces más la gracia del corazón que la gracia del físico. Y muchas veces encontramos nosotros gente en nuestro grupo de oración, en nuestra iglesia, que canta feo. De verdad son más desentonados que quién sabe qué, no coordinan un himno nacional. Y uno dice, este no sirve como cantante. Pero mentiras, que Dios no está escuchando lo que él está cantando, sino la intención con la que está cantando y la fe con la que está cantando. Y muchas veces tú, que tienes una voz divina, que cantas espectacular, que haces discos, no está agradando a Dios tanto como aquel con una voz ronca, feíta, que lo alaba de corazón. Entonces tenemos que empezar a manejar nosotros que la salvación ante Dios está aún mucho más importante en la vida del cristiano que la misma esencia del milagro. Por eso es que nos volvemos milagreros, por eso es que andamos buscando a qué persona le ponemos la cabeza para que nos impongan las manos, porque ese sí sana, ese sí nos va a hacer el milagrito, y no buscamos en nuestro corazón la fe verdadera, la fe que realmente tenemos nosotros que presentarnos ante Dios porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Es esa fe que de un actuar de Jesús que ve en la actitud de los fariseos la hipocresía, que se dio cuenta que la gente murmuraba, que la gente criticaba. ¿Quién es este para perdonar pecados? Es que se cree hijo de Dios, o se cree divino, o se cree que... ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa misma situación? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la murmuración, en la crítica, cuando dice los escribas estaban cavilando?
esos malos pensamientos que no nos dejan y nos volvemos remurmuradores. Entonces venimos a criticar la autoridad y el poder de una persona, como en este caso el Hijo de Dios, de Jesús. Entonces nos podemos saber nosotros, la misma forma es la actitud tan fulminante que tuvo Jesús en esta última actitud de la fe. Y terminamos hoy esta predicación con las actitudes. Dejamos el programa para el día lunes, donde vamos a ver entonces los 5 obstáculos de la fe y seguimos nuestra predicación. Esta actitud se llama la última, la séptima actitud se llama la fe alcanzada. Esta fe se nos da cuando es alcanzada con plenitud nuestros arraigados deseos para obtener nuestras peticiones. Quiere decir que a pesar de todo, a pesar de Jesús que es nuestra alma, a pesar de que Jesús no importa más la salvación del hombre, también terminamos consiguiendo nuestra petición, como lo dice el Salmo 37, 4. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleitarnos en la grandeza del Jesús vivo y verdadero que actúa en nosotros, para que cuando nosotros terminemos, consigamos ya lo que realmente quería. Y entonces se levantó y dijo, ¿qué es más fácil que se le diga al paralítico? Levántate y anda, o tus pecados han sido perdonados. Para que ustedes se den cuenta, y yo se lo digo ya al que me está escuchando, para que ustedes sepan que realmente el camino verdadero es Jesús, que realmente Dios es el que te está tocando tu vida, para que te des cuenta que las cosas con Dios sí se consiguen. Primero la salvación de tu alma, pero yo te digo hoy a ti, levántate y anda. Y dice que el paralítico en ese momento, a pesar de todo lo que había, a pesar de lo que había ocurrido, entonces tomó su camilla, se levantó y se fue. Yo le hago la pregunta que le hizo Jesús a esos corazones de aquella época, te la hago a ti. ¿Qué caviláis vos en vuestros corazones? ¿Qué hacéis vosotros dentro de vosotros? ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestro interior para esta palabra de hoy? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. El paralítico y los amigos del paralítico y aún la gente que estaba allí fue testiga del hecho de recibir la recompensa total de la fe. Y yo quiero que tú te metas eso en el corazón. La recompensa total de la fe a través de vencer los obstáculos y tener las virtudes ante Dios. Ahí, mis hermanos, es donde yo quiero tocarles el corazón. Ahí, mis hermanos, es donde yo quiero decirles, hoy Dios te está diciendo, deja actuar tu fe. Deja salir adelante eso maravilloso que Dios te ha regalado a ti. El tener ese don maravilloso de Dios. Es decirle, ya hermano, basta. Déjate de complejos. Dios necesita valientes para conquistar el reino de los cielos. ¿Quieres tu milagro? ¿Quieres tu sanación? Ve por ella, lucha por ella. Llénala de virtudes, vence obstáculos. Sal adelante y verás la gloria de Dios reflejada en tu vida. Verás la gloria de Dios llenándote por completo. Verás que Dios, más que un amigo, es un padre. Dile a Dios en esta tarde, en este día, en esta noche, donde estés escuchando, Dios, hoy quiero agradecerte, Padre misericordioso. Hoy quiero llenarme de la virtud maravillosa de tu ser. Padre, quiero darte gracias hoy. Has tocado mi corazón y has tocado mi vida. Y siento en mi interior, Señor, que me has hablado. Quiero conquistar el mundo. Quiero dar mi vida por mis hermanos. Pero sé que el único que hizo eso fue Jesús. Porque cuando queremos hacerlo realmente nos falta mucho. Quiero que crezca, que se sane mi hermano, mi vecino, mi hijo, mi mamá. Pero me falta esa fe que tiene que construir. Esa fe que tiene que salir adelante. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que hoy mi oración es más que sincera. Es exacta y certera.
Porque es la fe que sé que al escuchar, sin haber visto, tú lo vas a hacer. Es esa fe que me transforma, me renueva y me sana. Yo te alabo y te bendigo en este día, Señor. Bendice a las personas que han escuchado y bendíceme también a mí para poder seguir tu evangelización. Y bendice esta radio que hoy nos permite podernos comunicar con el mundo. Yo te alabo y te bendigo, Padre misericordioso, y te doy gracias.